buenas noches, bienvenidos a mi casa. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Los invité para que pudiéramos compartir, pasar un rato en familia, que recordáramos todas esas cosas bonitas que han pasado durante este año 2025. Ya estamos a punto de terminar este año. Y yo les invité para, además de compartir y dialogar y disfrutar, pudiéramos compartir experiencias de lo que ocurrió durante este año. Esas experiencias que cada uno de nosotros vivió y que cada uno de ustedes experimentó durante este año. Compártanos algo que pueda ayudar, que pueda hacerle bien, ya sea alguna experiencia que usted tuvo en la iglesia, alguna experiencia que tuvo en su familia, que usted crea que son experiencias buenas durante este año. Experiencias que pueden ser de elección, a veces pueden ser experiencias dolorosas, pero fueron experiencias que pueden ser de edificación. Una de las experiencias que nuestra iglesia tuvo fue cuando inauguramos en enero, no solo el año 2025, inauguramos lo que fue el plan estratégico de nuestra iglesia, que es un plan estratégico para 3 años. Así que ahora, terminando este año, ya estamos terminando lo que es el primer año del plan. Así que recuerdo cuando los líderes empezaron a trabajar en los diferentes ministerios y en los diferentes departamentos, empezaron a trabajar con lo que era el plan estratégico. Este año tuvimos dentro del plan estratégico algo novel. El plan estratégico no solamente comenzó en enero, sino que con él comenzó un director del plan estratégico. Este año nuestra iglesia inauguró un director del plan estratégico. Así que ese plan estratégico nos ha estado guiando durante todo el año. Y todas las cosas que han estado ocurriendo durante el año ocurrieron durante ese plan estratégico. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que abrió el año en enero como parte del plan estratégico fue el proyecto de la iglesia de los no bautizados. Eso fue un proyecto novel en nuestra iglesia y que ha corrido todo el año. Y Ariel, tú eres el líder de la iglesia de los no bautizados y ese proyecto corrió todo el año, tú has estado trabajando con él. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, háblanos de ese proyecto. Un privilegio, mientras estabas hablando ahí, pastor, recuerdo cuando estábamos en la oficina, ya la iglesia de los no bautizados había comenzado, ¿verdad? Estaba en los corazones, ya Dios estaba poniendo, ¿verdad?, ese querer como el hacer en los corazones sin antes eso haberse concluido, y estamos un día reunidos en la oficina y el pastor comienza a hablar, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, usted sabe cómo es el pastor. De momento él hizo, no, hermano, y yo, aquí es que fue, espérate, y ahí comenzamos a hablar, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la iglesia de los no bautizados. Y, ¿verdad?, para mí fue un privilegio. ¿Por qué? Porque yo estaba deseoso de que algo así comenzara, ¿verdad? Porque yo sé en el potencial que hay en esta iglesia y yo creo, ¿verdad?, en que todavía nos queda mucho más terreno, pero sí, fue un hijo que parimos, ¿verdad? Eso es un hijo que parimos y que estamos todavía en el proceso, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con un bebé. Te quedó bien esa imitación que hiciste ahí. Gracias. No, yo quiero decir algo. Yo creo que hay que resaltar el trabajo extraordinario tuyo y de Ketty. Yo creo que estar allí, ustedes viven allí casi en el residencial, y para mí, yo los admiro y oro mucho por ustedes, porque de verdad se han dejado usar por el Señor de una manera linda allí en el residencial, y estamos viendo el fruto en la escuela bíblica, en los servicios, cuando vamos allí. Así que yo los bendigo y les agradezco el trabajo que han hecho. Allí nosotros, ¿verdad, Ketty? Cuéntales el día de lo que sucedió ahí en los Milton. Digo, a veces te queremos achocar, porque improvisa. A veces improvisa y nos sacas de rutina, pero te bendecimos como quiera. Nosotros casi vivimos allí en el residencial, te ¿verdad? Como quiera. A veces improvisa, pero te perdonamos. Se ve el cambio de los niños, de cómo empezaron y cómo ya están. Hermano, usted, lo que yo he llorado, de verdad, cuando yo veo a los niños aquí, recuérdese que yo me identifico, claro, en la niñez, ¿verdad? Esa misma edad, los 10 años, ¿verdad?, en mi vida, que hubo un cambio en mi vida. Así que yo ver a esos niños aquí cantando y adorando, yo me pongo a llorar porque sé, hay esperanza. Claro. Mira a los niños, qué lindo, de un contexto como es, ¿verdad?, en esas comunidades, a que estén aquí y lograr que ellos, pues eso significa, pastor,
que la iglesia de los no bautizados y el proyecto fue Dios el que lo puso en Claro, el corazón. y fue un proyecto que por el nombre que tenía de Iglesia de los No Bautizados, en un principio no se entendió y hasta se malinterpretó, pero poco a poco hemos ido conociendo el proyecto. Pero mencionaste que Ketty iba a decir algo de la Iglesia de No Bautizados, porque tú estuviste ahí envuelta, Ketty, en eso. Sí, yo puedo decir que para mí fue un privilegio yo ver esas niñas cantando, porque eso fue un día que yo las llevaba en el carro y yo las escuché cantando una canción de la iglesia. Y yo dije, wow, qué lindo cantan esas nenas. Cuando estemos en un culto, las voy a poner a cantar. Y ahí fue que las nenas empezaron a cantar en un miércoles, cantaron aquí y después luego cantaron más adelante. Y realmente eso me emocionó porque uno dice, ya estamos viendo el cambio de la gente del residencial, que empezaron de una forma y ya, y nos quieren. Y apenas estamos empezando. Claro. By the way, ya el Ministerio de Música y Adoración identificó que varios de esos niños entonan muy bien, que ese camino puede continuar. Claro, incluso ellos tuvieron una participación en el concierto de Acción de Gracias. Concierto. Dando gracias. Así que ese trabajo fue un trabajo interesante. Cuando yo sigo mirando el comienzo del año, y por ejemplo me voy al mes de febrero, yo recuerdo el último culto que dimos un domingo aquí en el templo, que fue el último domingo del mes de enero. Porque la primera semana del mes de febrero movimos nuestros cultos y toda nuestra aprobación del templo al edificio que está al lado en el salón de actividades, porque aquí iba a comenzar o a continuar la remodelación del templo. Así que ese fue un proyecto lindo. Recuerdo los días, la semana completa, que un equipo grande de personas estuvieron moviendo todo lo que es los equipos de aquí, sonido, la silla, todos los equipos hacia la parte de arriba para habilitar el salón de actividades allá. Y allá tuvimos 6 meses mientras se estaban desarrollando los proyectos de remodelación. Y Josué, tú trabajaste directamente en el proyecto de remodelación y Natanael trabajó directamente en el proyecto de remodelación. ¿Cómo fue esa experiencia del trabajo de remodelación? La primera experiencia que fue cuando nos movimos al salón de actividades, yo no pensé que la gente fuera a tomar el espacio del salón de actividades como si fuera una iglesia. El ver ese respaldo que la gente de la congregación decir, mira, esa es la iglesia. O sea, no ha cambiado nada, solamente nos movimos de un lugar a otro. Fue una experiencia que me marcó y dije, la iglesia lo tomó muy bien. La experiencia de la remodelación, a pesar de que fue una experiencia bastante enriquecedora, dentro de todo se aprendió mucho porque nos dimos cuenta que en la iglesia hay muchos recursos valiosos. Y dentro de la iglesia como comunidad, cuando nosotros siendo un mismo equipo, pensando como uno solo, podemos sacar muchas cosas adelante. La experiencia fue maravillosa y hoy estamos disfrutando de las cosas que pudimos hacer. Sí, fueron horas, fueron días, fueron semanas, meses, pero el resultado fue maravilloso. La experiencia de estar allá arriba, pastor, yo creo que fue una experiencia de unidad de la iglesia. Uno pensaría que cuando las iglesias empiezan en proceso de remodelación, de construcción, pues mucha gente pues no viene, y máximo que era un segundo piso. Sí, claro. Pero pudimos ver cómo la iglesia se unió, sí, hubo una coinonía, claro, el respaldo, los cultos fueron maravillosos. Yo creo que fue un tiempo que Dios nos preparó como iglesia para unirnos más. Yo creo que fue un tiempo lindo. Un factor común, ¿verdad? Porque yo también estaba pensando al principio lo mismo. A mí una de las cosas que más me impactó fue ver cómo en medio de este desafío, ¿verdad?, de tener que estar personas con algún impedimento, claro, cómo las personas mayores de edad las veíamos sacrificándose y subiendo al templo fielmente los 6 meses, sí, y uno desde acá observando, ¿verdad? Y el templo, no, a veces uno piensa una reacción contraria, que ahora no van a venir los hermanos por caminar o por, ¿verdad?, están acostumbrados a estar más cómodos, y amor, piensan. Pero al yo ver lo mismo, pues reaccioné igual, ¿verdad? Yo digo, oye, qué bueno, ¿verdad? Y en la remodelación, Javier, tú trabajaste en la remodelación, porque muchas de las cosas que uno está viendo por ahí, ¿verdad?, del trabajo de la remodelación, salieron de tus manos. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Sí, pastor, un trabajo arduo. Como dice Josué, en equipo se puede muchas cosas. Cada vez que Liu me contactaba, veníamos los sábados,
el tiempo que teníamos disponible, sí, Eliu, vamos a darle para adelante. Y yo me acuerdo que los muchachos me decían, llegó la flor, porque por el Bethsaida, llegó la flor de Bethsaida. Pero fue una experiencia tremenda. Y es como dice Josué, aquí hay mucho talento. Aquí hay mucho talento y hay mucha gente que pone su granito de arena y sabe lo que hace. Y me acuerdo también que yo le decía, pastor, las gotas de sudor nos salían. Yo decía, pastor, esto hay que terminarlo. Y yo, vamos para adelante. Y no está aquí hoy con nosotros en este diálogo. La persona que Dios usó junto con ustedes para ese trabajo fue nuestro hermano Eliu Colón. Así que nosotros agradecemos a Eliu junto con ustedes ese trabajo. Obviamente hubo mucha más gente que trabajó detrás de este proyecto de la remodelación. Y fue interesante porque mientras se estaba trabajando aquí, se estaba terminando la construcción del templo en Sabana Larga. Allá en Sabana Larga, Colombia, es donde está la hija de Yahweh Jireh, la iglesia hija de Yahweh Jireh, la iglesia de Dios Yahweh Jireh en Sabana Larga. Y un proyecto que comenzó en agosto del 2024 se terminó en febrero del 2025, ¿no? Así que la iglesia estaba remodelando sus facilidades aquí y estaba levantando un templo en Colombia, donde eventualmente durante este año fuimos a celebrar varias actividades. Así que el mes de febrero fue un mes de mucho trabajo, de mucha dinámica. Por ahí nos vino a llegar entonces el mes de marzo, y cuando llega el mes de marzo yo pienso en Sabana Larga, porque aunque la inauguración del templo fue oficialmente en julio, la primera actividad oficial de nuestra iglesia en el templo nuevo en Sabana Larga fue el primer congreso de mujeres de Yahweh Jireh de Puerto Rico en Sabana Larga. La arquitecta de ese proyecto, yo creo que debe estar por aquí, esta dama que está aquí al lado mío. Mire que esta dama, el congreso fue en marzo del 2025, pero ella empezó a planificar eso en marzo, como en el 2011, ¿verdad? 2012, por ahí más o menos. Yo sí hablaron de ese congreso en Sabana Larga. Bueno, realmente fue una experiencia hermosa. Dios puso en mi corazón desde el primer viaje misionero que dimos, fue en el 2023. Yo ver la necesidad en aquella comunidad, ver lo que había allí. Yo dije, espérate, nos pusimos a orar y Dios puso en mi corazón hacer este congreso. Le traigo la idea al pastor, me dijo, dale para adelante. Y montamos el comité timón, empezamos a orar para que Dios escogiera a las personas y fuimos llamando a todas las muchachas. Fuimos 16 personas. Fue un tiempo hermoso, hermanos, un tiempo lindo que no vamos a olvidar nunca, porque fuimos a llevar, pero fuimos marcados. El tema era transformadas y vimos como cada día un promedio de 42 mujeres teníamos allí participando por la mañana hasta la 1 de la tarde y regresaban por la noche. Así que yo agradezco a Dios este tiempo, a la confianza que me dio pastor, al grupo que estuvo. Vendimos, porque vendimos un montón de cosas, porque nos propusimos la meta y vendimos Mallorca, vendimos las comidas, hasta postres, que vendimos postres, pero todo era con un propósito, bendecir la gente con necesidad y bendecir la familia pastoral. Así que fue un tiempo donde Dios se glorificó tanto y tanto que ahora tenemos el segundo congreso, que es el Congreso Generacional. Sí. Así que yo alabo a Dios por este tiempo lindo en marzo. Así que regresamos este marzo con otra visión y con otro trabajo, y confiando en el Señor, que sigamos orando. Yo cuento con todos ustedes y con la oración. Todos estos eventos, todas esas actividades, todas estas cosas que han estado ocurriendo durante esos meses me hace pensar cómo la iglesia con ese trabajo va resplandeciendo en la misión que va realizando. Y estamos ahora en Navidad, estamos dialogando aquí en este último día del año, ¿verdad? 31 de diciembre. Y mientras estamos hablando aquí, de momento, yo recuerdo cuando yo era niño y era parte de la iglesia donde mi papá era pastor, y venía el 31 de diciembre. Esos eran los tiempos donde se daba cultos en la iglesia, el 31 de diciembre hasta las 12 de la noche, ¿no? ¿Verdad? Y yo recuerdo que en la iglesia de mi papá se cantaba un himno que se titula como Noche de Paz, Noche de Amor. Y se cantaba ese himno. Sí, me acuerdo. Hermoso. Bethsaida, y yo sé, no sé si ustedes se acuerdan de ese cántico, Noche de Paz, Noche de Amor. Claro que sí, era uno de los himnos que de pequeñita me mandaban a cantar en el coro de niños. Así que
Betsy, ¿me acompañas? Claro que sí. Sí. Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Un aplauso. Es un cántico clásico de la fe cristiana, es un cántico clásico de lo que es la época de Adviento y Navidad en la iglesia. Llegó el mes de abril en nuestra iglesia y el plan estratégico que inauguramos en enero continuaba desarrollándose, la iglesia continuaba resplandeciendo. Recuerdo que en el mes de abril vino una campaña que la iglesia siempre lo celebra mucho, la campaña de Generación Josué. Ahí están nuestros jóvenes, ahí están nuestros juveniles, nuestros líderes. Hermano Harold, su esposa Maribeth y Valeria, que son los líderes de nuestros jóvenes. Esa fue una campaña extraordinaria. La celebramos en el salón de actividades. Recuerdo que uno de los recursos invitados en una de las noches fue Mickey Mulero y su esposa. De hecho, les recuerdo que mantengamos en oración a Nancy, que ha estado atravesando desafíos de salud en estas últimas semanas. Ya le dieron de alta, Esta iglesia ha estado orando por ella y celebra que esté de regreso en su casita, porque Mickey y Nancy son dos figuras que nosotros apreciamos mucho. Pero los jóvenes siempre se dan sus actividades y fue una actividad linda. Yo recuerdo y me encanta ver a los jóvenes, ese deseo, ese anhelo de en medio de su juventud y las cosas que a ellos les encantan, ver ese anhelo y ese deseo de entregarse al Señor, de que Dios haga maravillosas cosas en sus vidas. De verdad que fue bien bonito esa campaña de los jóvenes. Y en esa juveniles. campaña, esa noche que estuvo predicando Mickey Mulero, hubo una presencia del Señor tan bonita. Yo llegué para también ser parte, ¿verdad? Como colaborar con el Ministerio de los Jóvenes, y yo fui ministrada. Así que realmente esos jóvenes están siendo bien guiados y están llenos del Espíritu Santo y de verdad que los felicito. ¿Y el lema? ¿Tú te acuerdas del lema? Era transformado. Y el cierre fue con Mayrín predicando, que fue un mensaje tremendo, también un tiempo lindo. Yo creo que mientras estaba transformándose la iglesia físicamente aquí, Dios está haciendo una transformación allá arriba
a través de estos jóvenes. Y es poderoso lo que Dios está haciendo. Tenemos que orar y cuidarlos a nuestros jóvenes para que el Señor los siga bendiciendo y sigan siendo jóvenes de fuego y de poder. Y llegó el mes de las flores, el mes de mayo. Llegó el mes de las flores, pero es también el mes de las madres. Nuestra iglesia siempre se distingue por celebrar ese Día de las Madres. Siempre hay un culto de adoración donde honramos a nuestras madres y compartimos con ellas. Pero ese mes fue también el mes donde vino otra de las campañas esperadas de nuestra iglesia, que es la campaña de nuestros niños. La campaña de los niños, que es una campaña espectacular. Bueno, dime algo, Lismara, acerca de esa campaña de los niños. Esa campaña fue una campaña llena de muchos retos, pero llena de la gloria del Señor. Hablamos de Mayrín con los jóvenes, pero nos sorprendimos con ese viernes, en ese fin de semana, Mayrín también ministrando a los niños, sí, porque tiene unos talentos increíbles, Dios le ha dado talento, y estuvo también compartiendo con los niños. Tuvimos unas dinámicas para los padres. Fue bien interesante ver cómo pudimos captar también, traer a los padres, darle instrumentos a los padres de cómo trabajar con los niños, porque hoy en día es bien difícil, y cómo nosotros nos pudimos, ¿verdad?, llevar a los niños y poder ministrar a los niños para imitar al mejor. Una de las personas o de los niños que siempre tiene alguna participación en eso está sentado al lado mío, es Maciel. Maciel, ¿tú te acuerdas de la campaña? Claro que me voy a acordar, si esa campaña estuvo buenísima, de las mejores que yo he presenciado en mi vida. ¿Te gustó esa campaña de niños? Que si me gustó, me encantó. Aquí tenemos a uno de los moderadores extraordinarios que hay en nuestra iglesia, que participa de las moderaciones, no solamente de los cultos de niños, participa de las moderaciones de lo que son nuestros cultos de alguna manera regular. Y llegó el mes de junio, ya estábamos llegando al mes de junio, mientras todo eso estaba ocurriendo, todos estos eventos en el salón de actividades, aquí continuaban los trabajos de remodelación. El reloj estaba corriendo porque los que estaban encargados de este proyecto tenían el timing en la mano, porque nos estábamos preparando para regresar al templo en el mes de agosto. Y ya estábamos en el mes de junio. Así que el compromiso, la dedicación, eran días de llegar a trabajar aquí, a veces en la mañana, en la tarde, por la noche. Las esposas llevaban por ahí con almuerzos, a veces eran almuerzos de arroz, habichuela, pero a veces eran almuerzos de fast food, pero allí disfrutando de todo lo que estaba ocurriendo. Pero una de las campañas que yo recuerdo que se dio en el mes de junio fue la campaña de matrimonio, el ministerio de matrimonio que dirige nuestro hermano Fernando y nuestra hermana Yanira. Fue una campaña extraordinaria que bendijo la vida de los matrimonios en ese sentido. Y fue un mes ya llegando a mitad del año que fue un mes extraordinario. Sí, el 16 de junio para nosotros la remodelación era la fecha que teníamos que entregar la grúa. O sea, nosotros teníamos que salir, desalojar el altar para poder eso. Y yo recuerdo que en esos días, dialogando, ¿verdad?, con mi esposa, yo le dije, empecé a cantar una canción, a ver si las chicas se la saben. Venid fieles todos, no sé si se la saben, vamos a cantarla ya mismito. Y le decía a Natanael, mira, tenemos que avanzar porque hay que desalojar el altar. Porque ya el locero ya había venido y yo lo veía de momento, pero yo siento la presión del locero. O sea, de momento ya habían traído para tirarle el topping y de momento, mira, tenemos hasta tal fecha. Personalmente para mí, la remodelación de la iglesia fue mi proyecto personal más grande que yo he hecho. Mis trabajos, todos conocen que siempre son como por las tardecitas, después de mi trabajo regular. Más en mi trabajo regular me dieron el proyecto más grande que la compañía ha tenido. Y tenía esa carga doble. Y me preguntaba muchas veces, esto no se acaba, esto no se acaba, esto no se acaba. Gracias al Señor. Terminado. Ustedes nos dieron cátedra, yo sé, nos dieron cátedra. Estaba pensando, pastor, en cuando, en lo deseoso que estábamos como iglesia de que ya los hermanitos terminaran la obra. Sí, claro. ¿Verdad? Yo sé que ustedes, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, con el Chippy Hammer y el trabajo aquí,
Y yo me asomaba por ahí, miraba, o sea, le decía que todavía, ¿verdad? El deseo de uno poder, ¿verdad? Disfrutar tan hermosa remodelación. Gracias por los hermanos, ¿verdad? Que se esforzaron. Y en esos días, cuando estábamos a punto de terminar, recuerdo que empecé a cantar, pues cogimos una mesa, esa era la mesa eso era un semidio la mesa, esa era la del almuerzo, ahí no se podía parar nadie. Recuerdo que en esa mesa yo decía, ya traí un cántico de esos medio viejitos, es venir fieles somos. No sé si se la saben para que nos acompañen. Yo me siento muy orgullosa como esposa y también como amiga, porque es que no solamente ellos estuvieron remodelando, igual que Liud, igual que Javier, es que la mayoría eran músicos, ministros de la música, y no era solamente estar en sus trabajos regulares y por las noches aquí, sino en los ensayos y en la iglesia. Así que realmente, como dice esta canción, venid fieles todos. A ustedes se les consideran como personas fieles y el Señor los va a recompensar en grande. Amén. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor al Rey de los cielos. Humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Repitamos el coro. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Seguía corriendo el trabajo de la iglesia durante todo este año y ya yendo a lo que sería el comienzo del segundo semestre, entramos en el mes de julio. Una de las campañas durante ese mes que fue exquisita fue la campaña del Ministerio de Adultos Solteros. Nuestra hermana Liz Frances participó de eso. Pastor, ¿usted es parte de ese equipo de...? Sí, fue bien interesante porque dentro de esa campaña, una de las cosas que hizo Liz con nosotros fue llevarnos a un asilo. Y allí nosotros llevamos, ¿verdad?, unas cositas que ellos usan para su mantenimiento diario, pero además de eso dimos un pequeño culto. Y hablamos sobre el tesoro. Y me acuerdo que pusimos a todos los participantes a buscar el tesoro. Y fue bien impresionante ver cómo esos hermanos y hermanas participaron. Y fue muy maravilloso verlos actuar, y nosotros, entre medio de todo, pudimos ver que en medio de sus necesidades, ¿verdad?, porque muchos de ellos a veces pierden la memoria, no se mueven bien, se sienten solos, sus familiares no lo visitan como ellos esperan. Ellos se sintieron bien contentos de que la iglesia y la sociedad fuera y se acordara de ellos. Eso fue un proyecto muy lindo, esa fue una acción de compasión muy, muy particular del Ministerio de los Adultos Solteros. Dentro de su campaña, ir a visitar este lugar donde estas personas están en necesidad. Ya mirando, saliendo del mes de julio, entramos en el mes que toda la iglesia estaba esperando, el mes de agosto, porque agosto era el día de mi cumpleaños, aniversario de la iglesia. Ese fue el eterno aniversario. Ese fue el eterno. En el mes de julio también inauguramos la iglesia de Sabana Larga. Ah, cierto, cierto, extraordinario, En eso, cierto. En celebración. Un viaje misionero. Antes de la la iglesia que más celebra. De la reinauguración aquí, celebramos la inauguración oficial del templo en Sabana Larga. Eso fue un viaje extraordinario. ¿Cuántas personas viajaron para allá? ¿Recuerdan? 30 personas. ¿Quién coordinó ese viaje?
¿Yo? Ketty continuó ese viaje. 30 personas, miembros de todos los sectores de la iglesia, viajamos hasta allá y tuvimos unas noches extraordinarias, entre ellos una cena. Sí, hubo una cena, estuvo la inauguración, hicimos allá, hubo unos talleres que se le dieron a los líderes y el más que me acuerdo es el taller que hubo con Norberto y los diáconos. Los diáconos para yo creía mí que iba a eso, decir el taller que yo di. ¿Ves, pastor? No. ¿Te Sí, ves? ese fue bueno, pero ella está ese hablando fue del bueno, diácono. pero el taller de Norberto, que fue para impactar a todos los diáconos, Claro. que eran muchos diáconos, Sobre que 20. nos sorprendió que eran tantos diáconos que querían servir en la iglesia. Así que eso fue un tiempo bien bonito. Vimos cómo Dios se manifestó en todas las actividades. A pesar de que fuimos 30, Dios nos cuidó en todo el viaje de ida y de regreso. De verdad que fue un tiempo hermoso. Y claro, eso nos recuerda y damos gracias a Dios por la vida de los pastores de la iglesia en Sabana Larga. Nuestro hermano Javier y su esposa Ivonne, esta pareja que durante todos estos años ha estado al frente de esta congregación. Así que fue un tiempo extraordinario. Así que gracias, Ketty. Me recordaste algo importantísimo que se nos iba a pasar en la inauguración de nuestro templo. Un hermoso templo construido por nuestra iglesia local allá en Sabana Larga. Y como lo decía, vino el mes de agosto y llegó el eterno aniversario. Nuestro 45 aniversario bajo el lema Resplandece y Avanza. Esos días previos al aniversario, regresar aquí a las facilidades, fueron días de mucha presión. Ese jueves antes, recuerdo que los muchachos de las pantallas dijeron, mira, llegaron las pantallas. Y nosotros, pues está bien, que sé yo, que no, ya eso como a las 12, 1, esperamos haber terminado. Salimos de aquí como a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Porque nosotros tenemos que esperar la programación del anfitrión del país de China. Y recuerden que por el cambio de horario, allá es de día, acá es de madrugada. Entonces, no pudimos ensayar, porque ese jueves esto estaba aquí de loco, o sea, el altar estaba ocupado. Pero ese primer culto, ese primer domingo de aniversario, yo pensé por alguna razón que nosotros, como decimos los muchachos, se nos iba a hundir el barco. Pero fue una muy bonita experiencia dentro de lo que es musical y la adoración, porque la vara estaba ya en años anteriores, no podíamos tirarnos un repertorio. Entonces los muchachos son creativos. El pastor también es medio creativo. Pero Bastante. no, creativo y medio a veces se van. Entonces, ese momento cuando yo le estoy hablando con Andrés, mira, hay que hacer, pues déjame hacer esto. Entonces, tuvimos el diálogo meses antes con el cántico de inauguración de la bienvenida de la iglesia. Un cántico que nuestro, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, nuestro hermano famoso Tito Cachete, como lo conocemos, escribió este cántico y nosotros hicimos un arreglo ahí. Le decimos, mira, pastor, el cántico lo que dura son 2 minutos. No, tenemos que estirarlo por lo menos porque vamos a entrar, pastor, 2 minutos, como se pudo y salió. Eso fue lo más importante, así que ese primer domingo, como le dije, pensé que el barco se iba a hundir, pero no. Ahí nosotros salimos a flote, fue una bonita experiencia. Como le dije, esperaba que la gente lo tomara como que, pero mucha gente lo recibió ese primer culto. O sea, estamos hablando de que traímos gente que con las luces, traímos todo, se programó, Fueron días bien intensos, esos 5 o 6 días antes fueron intensos. O sea, estamos hablando de que aquí se dormía aquí. Entonces, ya dormíamos aquí y aquí se estaba durmiendo más todavía. Pero fue bonita esa experiencia todos los domingos del mes de agosto. Pastor, Tú estás llevando aniversario, el eterno aniversario. El eterno aniversario, porque fue Marieli. Marieli estaba. Pero traía a mi memoria desde los 90 y pico que la iglesia, ese proceso de quitar esa madera y ver esto sin la madera, yo lloré. Y luego verla en agosto como quedó, que uno siempre los hermanos venían y se asomaban, a ver por dónde vamos.
pero verla en agosto fue un sentimiento bien grande. Ver cómo estaba, en un momento se hizo otro cambio, y verla ahora súper esplendorosa, de verdad que quedó hermoso. El eterno aniversario, de verdad que eso fue... Otra cosa bien interesante, pastores, que a usted se le ocurrió y también al cuerpo consejero, honrar a aquellas personas que por mucho tiempo han estado aquí y quizás ahora son ancianitas y no participan, pero que en su momento fueron bien importantes para que esta iglesia estuviera aquí en este momento. Y eso fue bien importante. Sí, la columna de esta iglesia, de hecho el aniversario fue dedicado a una dama de esta iglesia, la hermana Alba Maldonado, que ha sido pilar de nuestra iglesia por tantos y tantos años, y los demás personas. De hecho, yendo hacia atrás, de nuevo a julio, a la inauguración del templo, allá en Colombia, una de las moderadoras, yo creo que fue la primera moderadora del primer culto en Colombia, fue nuestra hermana Agustina, que fue una de las fundadoras de la iglesia aquí en Yaguayiré. Y fue un momento particular ver a una fundadora de nuestra iglesia coordinando el primer culto de inauguración de la iglesia hija en Colombia. Así que fue un tiempo extraordinario. Todo ese tiempo de aniversario, todo ese tiempo de remodelación, recuerdo las veces que yo llegaba aquí y veía a Natanael y a Josué pintados de blanco, porque estaban bregando con el gypsum board y estaban lijando, y lo único que se le veía eran las bolitas de los ojos, ¿verdad? Lo demás era todo en blanco, con las máscaras, pero fue un trabajo extraordinario. Fueron 5 domingos consecutivos, más 4 miércoles en el mes de agosto, a cargo de los ministerios de la iglesia. Yo creo que ese fue un tiempo extraordinario, ¿no? Y obviamente dentro de esa actividad del aniversario hicimos otras actividades, por ejemplo el retiro que celebramos en el campo ahí arriba, y las olimpiadas, ¿verdad?, de Yaguayiré, dirigidas por nuestro hermano Noel. Extraordinario trabajo. Esas olimpiadas fueron extraordinarias, ¿no? Tuvimos todo un día haciendo competencias olímpicas. La cena que celebramos, que quedó extraordinario, lindo. Así que ese fue un tiempo lindo. El domingo que todo el mundo vino con la camiseta del aniversario, que fue un día extraordinario. Así que yo creo que ese fue un evento extraordinario. De ahí llega entonces el mes de septiembre, y en septiembre tradicionalmente celebramos la Semana de Educación de Escuela Bíblica. Pastor, usted es uno de los maestros de Escuela Bíblica. ¿Cómo ha sido ese proyecto de Escuela Bíblica, la experiencia de dar clase? Bueno, la experiencia de dar clase es maravillosa. El solo hecho de estudiar las Sagradas Escrituras, sentarnos a los pies domingo tras domingo de nuestro Señor Jesucristo y aprender cada día más de Él, es algo que te llena, que te satisface, que puedes ver cómo los estudiantes van aprendiendo cada día más y cómo la iglesia sigue dándole importancia a la escuela bíblica, que ya muchas iglesias no dan escuela bíblica los domingos. Así que muy maravilloso. Y pensando en eso, me viene a la mente un himno que cantábamos que se llama Ven a mi corazón, oh Cristo. Eso es un clásico, pastor. Sí, un clásico. El tiempo tuyo, el tiempo tuyo. Claro. Ese himno se encuentra en el Cuando yo era himnario de bebé. Gloria. Dice más o menos así: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dada entrada al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues
pues en Él hay lugar para ti. Ven a mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Qué hermoso es adorar al Señor. Y recordaba yo mientras ustedes cantaban, Edisi. Eso comenzó en nuestra iglesia durante este año. Eso es como un instituto de nuestra iglesia donde estudiamos la escuela de discipulado, y ha sido extraordinario los que hemos tenido la experiencia de estar ahí, esos extraordinarios maestros. Es un tiempo lindo, cómo las clases se llenan, porque cada vez son más los hermanos que quieren estudiar la palabra del Señor. Así que de verdad, pastor, eso Dios lo puso en su corazón. Yarimal ha sido una titana dirigiendo ese proyecto, y de verdad yo les invito a los que no están, matricúlense en Edisi. Es una experiencia enriquecedora, y los que predicamos tenemos un reto ahora. Tenemos un reto bien grande, porque primero tenemos a Toledo sentado ahí, y segundo, tenemos que seguir lo que el profesor nos enseñó. Dios nos va llevando por diferentes etapas con estos profesores, y ha sido poderoso, poderoso. Y quiero felicitar a Tatiana, porque también ha sido una líder muy creativa. Hemos tenido unos debates en escuela bíblica tan bonitos. Se ha inventado fuera del expositor una serie de estudios. Y en la campaña de educación hizo muchas actividades en cuanto a la Biblia. No, de verdad, y qué bueno. Envolvieron a toda la iglesia a leer, al debate. Los evangelios, para que todo el mundo, o sea, yo creo que ha sido un tiempo con estudio de la palabra importante. Hemos reconocido la importancia que tiene el estudio de la palabra del Señor. Pues yo quiero añadir, pastor, hablando de la educación, también no nos olvidemos, para mí es muy importante, ¿verdad? La escuelita que se abrió, que es extensión de la escuela bíblica. De aquí, que extensión en los Milton. En los Milton, allí tenemos, ¿verdad? Bastante, bueno, ustedes vieron, para que lograran esta actividad de los juguetes, ¿verdad? Que eso fue otra actividad más que se hizo allí, para que hubiese tanto nene. Gran parte de que esos nenes estén, ¿verdad?, cerca de nosotros son las escuelitas bíblicas que se dan. Así que también quiero felicitarla, añadir, ¿verdad?, a los maestros Inneris y a Monchito, ¿verdad?, que desde el primer día, tanto Inneris como Monchito han dicho que sí, ¿verdad?, y son los que están a cargo de la escuelita bíblica de los Milton, y es un reto, porque nosotros llegamos allí, hermano, y yo tengo que irme. Yo estaba hasta a punto de comprarme un disfraz de gallina o de gallo para que, ¿verdad que tengo unas campañas? Me lo ha dicho. Hermano, y voy con el micrófono, edificio 15, Dios le bendiga, buenos días. No es un sueño, es una realidad. Entonces los invito a la iglesia, se levanta, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, primeramente, el esfuerzo de los hermanos, y esto es un brazo del Departamento de Educación. Así que también pues felicitamos a Tatiana por el esfuerzo, el respaldo, ¿verdad? Y todo lo que conlleva las escuelitas bíblicas allí en los Milton. Sí, Pastor, ¿usted no se acuerda de cuando inauguraron la iglesia del niño? Cierto, Max, cierto. Importante. Fue parte de la remodelación de las facilidades. Se trabajó en la remodelación de la iglesia del niño. Nuevamente Josué, Natanael, Javier, Eliú nos dijeron. ¿Tú recuerdas ese día de la inauguración? Sí, yo me recuerdo. Usted estaba ahí. En el pasillito estaba. El pasillo fue la inauguración. ¿Y cómo quedó la facilidad de la iglesia del niño? Bello. Está muy, muy bonito. El trabajo que ha estado haciendo Lina en el Ministerio de los Niños ha sido un trabajo tan extraordinario, y si algún sector de la iglesia merecía que como congregación hiciéramos un esfuerzo para mejorar sus facilidades, era la iglesia del niño. Nuestra iglesia tiene la particularidad de que no solamente la hermana Lina es la líder del Ministerio de los Niños a nivel local, en nuestra iglesia también está la líder de niños a nivel distrital. Está por aquí. Un reto, y quería comentar ahorita antes de que Maxiel dijera eso, que
cómo Dios ha levantado líderes. Hablamos de Lina aquí, podemos hablar de Tatiana en la escuela bíblica, podemos hablar de Ramón, Igneris, que se han levantado, y cómo la iglesia, lo que está haciendo la iglesia. O sea, ahí es que podemos ver cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros para ponernos en posiciones, ¿verdad?, que podamos marcar a otros. Para mí, ser líder distrital, yo jamás pensé que Dios me podía, pero ha sido la gracia del Señor para que yo esté ahí. Y si Dios ha tenido la gracia de decir, Lismara, yo voy a ser obediente y yo voy a hacer lo que el Señor ha puesto en mí. Y llegó el mes de octubre. Cuando llega el mes de octubre a nuestra iglesia, siempre es un mes de mucha particularidad. Pero ahí tuvimos la campaña de los deportes. Nuestro hermano Noel Rosario, una extraordinaria campaña de deportes linda. Ahí también están las elecciones de los líderes, los nombramientos de los líderes. Está el día de apreciación pastoral, que esta iglesia lo distingue de una manera tan extraordinaria. Ya mirando el mes de noviembre, empezaron a soplar los aires frescos del norte, porque se está acercando la época navideña y celebramos lo que fue el encendido navideño en el patio de la iglesia, en un tiempo extraordinario. Ahí se prendieron las luces, ahí hubo frituras, alcapurria y todas esas cosas. ¿Quién las preparó? ¿Quién las preparó? Nuestra hermana Lourdes Mar. Comenzando ese mes celebramos la cumbre, que esto fue un tiempo lindo donde pudimos resumir los logros. El hermano Luis junto con un equipo de trabajo organizaron un espacio para el liderato de la iglesia para trabajar el resumen de lo que hemos trabajado y logrado y lo que nos falta por lograr y áreas de oportunidad. Yo creo que fue un tiempo extraordinario donde tuvimos la oportunidad de expresar, ¿verdad?, todo lo que se ha trabajado durante el año. Sin duda, lo que fue la cumbre del plan estratégico. Agradecemos a nuestro hermano Luis Vázquez el tremendo trabajo que hiciera, y ya terminamos ese mes con lo que es el conocido concierto de Acción de Gracia, ¿verdad?, que lo celebramos, donde allí participan todos los talentos de la iglesia. Lo celebramos por primera vez en el nuevo escenario del altar de la iglesia. Y fue un tiempo extraordinario. Allí los niños, los adultos, la coral, la adoración, los músicos, todos participaron. Y ya estamos ahora en diciembre, estamos celebrando todo lo que es diciembre. Ya hay actividades que hemos celebrado, los cultos que hemos estado celebrando durante todo este mes. La fiesta de Navidad, nuestra hermana Marieli y su equipo de trabajo con el Ministerio de Actividades, una tremenda fiesta de actividad. Celebramos recientemente lo que fue el culto de Navidad, donde entregamos los regalos a los niños, y el culto de despedida de año. Así que ahí estamos cerrando ya. Ha sido un año donde la iglesia ha resplandecido, y hay que agradecerle a Dios en primer lugar, a cada miembro de esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, al cuerpo de consejeros, todo el liderato del cuerpo pastoral, a mi hermana Yossi, a nuestro hermano Vicente, por ese extraordinario trabajo. Así que cuando yo miro ahora todo este trabajo y pienso en el 2026 que está por llegar en las próximas horas, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a alguien que esperaríamos? ¿Qué le gustaría que ocurriera en el año 2026? De manera corta, yo no quiero tenerlo mucho tiempo aquí esta noche, pero de manera corta, alguien ¿qué espera usted en el 2026? ¿Qué usted le desea a la gente en el 2026? Bueno, en mi caso, buena salud. Y a mí, a mi esposa, ¿para qué? Pues para poder seguir sirviendo y hablando, ¿verdad? Aparte de la salud, ministerialmente, pues que se siga expandiendo el trabajo de la Iglesia de los No Bautizados, ahí en la comunidad de los Milton, ¿verdad? Esa es una de lo que tengo en mente en este 2026, pidiéndole a Dios. En mi caso, pastor, creo que Natanael va a estar de acuerdo, mucha sabiduría, porque viene alguien por ahí y estamos muy emocionados. Es un regalo de Dios que quizás muchos no saben, estuvimos buscando y este año se nos dio. Así que
Mucha sabiduría, ¿verdad? Que sí, mi amor. Y como cada vez que yo voy donde Jocelyn durante todos estos meses, o ella vino donde mí en el culto, hay algo que yo siempre hago, que voy a hacer aquí. Yo vengo y pongo mis manos sobre su vientre y yo le digo, bendícelo, Padre, tráelo con salud y con mucha bendición. Y a ese muchacho yo le voy a tener una guitarra cuando salga para entregarle la guitarra. ¿Usted no cree que merece un aplauso a Natanael y Jocelyn, verdad? Están celebrando. Muchas bendiciones con esta, ¿verdad?, nueva experiencia de esta etapa. ¿Algo más que alguien quiera compartir? 2026. Bueno, pastor, yo voy a ser abuelo a los 59 años. Un aplauso más. En enero, si Dios quiere. Yo creo que vamos a hacer muchos que vamos a celebrar los 60 años en el 2026. Pero yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de pertenecer a una iglesia tan bonita, de mucho amor, de mucha unidad. Le doy gracias al Señor porque en este nuevo año me va a regalar un nuevo nieto o nieta. Tony dice que va a ser nieto. Así que le pedimos al Señor bendición y salud y le pido que la iglesia sigamos comprometidos, sigamos unidos y podamos haber entendido el reto que el Señor nos hizo como iglesia. Resplandecer, avanzar y revitalizar. Son las palabras que a través de todos estos sermones Dios nos ha venido hablando como iglesia. Y yo creo que en estos últimos 4 sermones nos recordó, ¿verdad?, que Él es la luz que encendió esta Navidad. Así que sigamos comprometidos con el Señor y sabemos que cada vez va a ser más difícil el tiempo para que vivimos los cristianos, pero mientras más difícil, más fuerte la iglesia sigue batallando. Y recuerdo el primer sermón suyo, yo escucho una iglesia marchando en armonía y vamos a ganar almas para el Señor en Carolina. Amén. Sí, que este año, pues obviamente es un año de mucha bendición de desarrollar discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo, que fue nuestro lema durante este año. Ahora nos movemos el año que viene, el año 2026, a estar en contacto, conectados al corazón de Dios. Sería nuestro lema. Esto que ha estado ocurriendo aquí, ahora quiero dirigirme a ti que estás viendo este documental resplandeciendo en esta noche. En las próximas horas llegará el año 2026. Hoy damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ayudó durante todo este año. Tú has sido testigo esta noche por las experiencias narradas aquí de lo que Dios hizo en medio de la iglesia de Dios, Yahweh Jireh, aquí en Carolina. Lo mismo que Dios está haciendo en tu casa, lo mismo que Dios está haciendo con tu familia y que está haciendo en tu comunidad de fe. Yo te invito en estas horas últimas del 2025 y en las primeras del próximo año a que encaminemos nuestra mirada, nuestros esfuerzos para seguir amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestra familia sobre todas las cosas y siéndole fieles al Señor. Que sigamos en el trabajo del Señor, que sigamos amando a nuestros seres queridos. Y oro para que este año 2026 que está por llegar sea un tiempo de mucha bendición para ti y para tu familia. Así que en nombre de la Iglesia de Dios, Mission Board Yahweh Jireh, aquí en Carolina, muchas felicidades en este nuevo año y que este sea un año de promesas cumplidas para ti y para los tuyos. Yo quisiera terminar en compañía de ellos haciendo una oración contigo. Únete conmigo y oremos a Dios y démosle gracias a Dios por este año y recibamos el nuevo año con la esperanza de que el Dios que caminó con nosotros en este año 2025 continuará con nosotros en el 2026. Señor, en el nombre precioso de Jesús, gracias por la visita de mis hermanos y hermanas a la sala de mi casa. Desde este lugar, nosotros oramos con aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y oramos para que tu bendición esté en la vida de ellos. Gracias por caminar con nosotros durante este año. Gracias por tu presencia en cada uno de los días y meses de este año. Gracias por estar. Oramos para que tu preciosa compañía continúe con nosotros. Que tu compañía continúe con tu iglesia, que continúe con cada familia
que continúe con nuestra tierra, con nuestro país, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y que este sea un año de bendición para nuestro país, para nuestra tierra. Es un año de bendición, de muchas cosas buenas para todo aquel que nos está escuchando. Muchas gracias, nuestro buen Señor. Que despidamos este año 2025 con acción de gracia y recibamos el nuevo año que está por llegar en la esperanza de que tú continuarás con nosotros. Muchas gracias, nuestro buen Señor. Oramos por los méritos de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por estar aquí. Recuerden que todavía quedan cosas allí en la mesa que se hicieron para que usted las pudiera disfrutar y poder compartir con ellas. Felicidades, amado hermano. Felicidades al que hizo ese café, que estuvo más bueno ese café. Y el nuevo año y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. Y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. Felicidades, amado hermano, en Navidades y el nuevo año. Y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. Y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. ¡Felicidades! Felicidades, amado hermano, en Navidades y el nuevo año. Y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda. Y la petición que tanto anhela tu corazón, en su voluntad Dios te la conceda.